Cómo la holandesa ASML se convirtió en el monopolio de chips más grande del mundo. Casi todo se ubica en el centro de la economía digital en Silicon Valley, y tiene sentido, es el hogar de Apple, Google y Facebook, por solo nombrar tres de las startups tecnológicas que han cambiado el planeta. Otros lo ubican un poco más al norte, en Seattle, que vio nacer a Amazon y a Microsoft. Con el auge chino, cada vez son más los que creen que ese centro está localizado en Shenzhen. Pero pocos dirían que el núcleo de la economía digital queda en un suburbio de Eindhoven, llamado Veldhoven, de poco más de 45.000 habitantes. Esto es así hasta que se enteran de que Veldhoven alberga la sede de Advanced Semiconductor Materials Lithography, ASML, el único fabricante mundial de los equipos más avanzados para imprimir microprocesadores. The Economist lo explica así: si los chips son las ruedas del mundo moderno, ASML es el eje. Cuando decimos que ASML es la única en su área, hay que hacer la aclaratoria de que en realidad ella compite con las japoneses Canon y Nikon en el mercado de máquinas más viejas que imprimen usando luz ultravioleta profunda, DUV, aunque con una participación de mercado que se ha duplicado desde el año 2005 hasta llegar al 62%. Pero donde sí no tiene competencia es en sus máquinas fotolitográficas que aprovechan luz ultravioleta extrema, EUV, con longitudes de onda de solo 13.5 nanómetros, la billonésima parte de un metro, para imprimir los circuitos integrados más avanzados. Sin esa capacidad, que es el paso más costoso en la producción, la impecable ley de Moore haría que se fabricasen chips obsoletos. Esas máquinas valen $200 millones cada una, y los tres líderes en la fabricación de chips, la estadounidense Intel, la coreana Samsung y la taiwanesa TSMC, dependen de ellas para mantener su producción de avanzada. Lo paradójico es que hace una década, ASML no tenía el dominio, y lo logró precisamente gracias a la inversión de esas tres compañías. Luego de la escasez de chips post-crisis sanitaria de 2020, la demanda de estas máquinas aumentó, haciendo que la capitalización de mercado de ASML aumentase 348% desde el año 2018. ¿Por qué ASML no hace los chips ella misma, en lugar de que los haga TSMC o Intel? La respuesta es porque las economías de escala. ASML puede aumentar el precio de sus máquinas a medida que el costo de fabricar cada chip disminuye, algo en lo que no puede superar a sus clientes como TSMC o Intel. En contrapartida, al subir sus precios de venta, supera en valor a sus mismos clientes, como en el caso de Intel. ASML no exporta sus máquinas a China, pero sí le da el servicio de la reparación de sus máquinas viejas de fotolitografía. Por la presión de Estados Unidos, el gobierno holandés impuso desde 2019 una prohibición a ASML de exportar a China sus máquinas EUV. Pero a cambio, la firma tiene un acuerdo con ese país para mantener y actualizar sus máquinas de impresión DUV, algo que en realidad hace para todo el mundo. Y la firma es tan buena en esto que dice que el 96% de las máquinas que ha vendido alguna vez siguen funcionando. ¿Por qué los chips son tan importantes para China? Como Pekín aspira a ser el poder hegemónico del siglo XXI, necesita la tecnología más avanzada, y esta empieza con los microprocesadores. La inteligencia artificial y las supercomputadoras tienen aplicaciones militares que China necesita para convertirse en el superpoder que es hoy Estados Unidos. A pesar de su fabuloso avance, todavía China no consigue cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos y sus aliados. Si se rezaga, ninguna de sus amenazas será creíble. Pero incluso el mismo desarrollo económico chino exige una capacidad tecnológica que no puede lograrse sin una provisión de chips avanzados y las destrezas industriales conexas. De ahí que Xi haya dicho: el progreso tecnológico es el pilar fundacional y estratégico para construir un país socialista moderno. Estados Unidos quiere dejar sin chips a China, y ASML es la pieza clave para esto. El 21 de octubre pasado, antes de que empezara el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que entronizó a Xi Jinping como el hombre más fuerte desde Mao, Biden le recordó que todavía China no ha superado a Estados Unidos. Y lo hizo precisamente dañando la capacidad china de producir chips mediante la CHIPS Act, un decreto que limita seriamente la exportación de tecnología estadounidense de semiconductores a ese país. Las medidas específicas son 4: limitar la exportación de ciertos microprocesadores, limitar la exportación de tecnología para fabricarlos, vetar los tratos con ciertas empresas chinas, prohibir que empresas o ciudadanos estadounidenses asistan a empresas extranjeras en la fabricación de los microprocesadores listados. Con ellas, Washington busca impedir el acceso chino a los microprocesadores necesarios en la inteligencia artificial y en las supercomputadoras.
Y como podía esperarse, las medidas son comprensivas, es decir, abarcan compañías de otros países que usan tecnología estadounidense para fabricar chips. Aquí es donde volvemos a ASML, porque el cerco de Washington tendría una tronera si no la suma a su política. Las reglas para la exportación a China fueron prorrogadas. ASML no está de acuerdo con limitaciones a sus exportaciones, sobre todo si se considera que en 2022 tuvo ganancias netas de 5.624 millones de euros, algo menos que el año anterior, aunque sus ingresos sí fueron más de 10% mayores, con 21.173 millones de dólares. Esa resistencia es lo que explica las palabras de Peter Wenick, CEO de ASML. Las empresas estadounidenses se benefician del hecho de que no se nos permita suministrar EV a China. Sin embargo, esa resistencia no detuvo la negociación con Estados Unidos, que incluye a Japón, para prorrogar la prohibición de exportaciones a China, que se alcanzó a finales de enero. Un empleado de ASML es acusado de robar información importante de la empresa para dársela a China. Primero fue el aumento de los ataques cibernéticos contra la empresa, sus proveedores y clientes. Pero en febrero, ASML denunció que había sufrido una apropiación indebida no autorizada por parte de un empleado en China. Se trató del robo de una patente que, además, violó la prohibición de exportaciones que pesa sobre la compañía. ¿Qué daño le puede causar a China la falta de chips que producen las máquinas de ASML? Un artículo de Atlantic explica que todo dependerá de cuán estrictamente Estados Unidos aplique su cerco tecnológico a Pekín. Uno de los huecos de ese cerco es que no prohíbe que las compañías estadounidenses obtengan licencias para vender los componentes y equipos proscritos. Pero el mismo análisis indica que, si se aplica a rajatabla, la prohibición puede funcionar porque Estados Unidos es líder en chips de inteligencia artificial, programas de diseño de chips y en mucho del equipo necesario para fabricar chips. Si extiende la prohibición de exportación a las máquinas de ASML, más allá de la prórroga a finales de enero, China no tendría dónde encontrar un sustituto, porque construir esta capacidad es fantásticamente costoso e incluso podría ser imposible aún para el mismo Pekín, al menos en el corto plazo. Solo consideremos que las máquinas de ASML de la próxima generación valdrían $300 millones.